Y acá me dice, me demora, que está en índice rectorial. Es que están haciendo un live, no sé qué. Un live. Es una cuestión en vivo. Buenas noches, profe Ismael. Muy buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, señor, escuchamos muy bien. Aló, Vamos a compartir. Escuchamos bien, profe, ¿nos escucha? perfecto, sí. Listo. Vamos a esperar que se integren más personas a este live que hemos ajustado un poco la agenda con el tema de qué pasa con el presupuesto de docentes ocasionales y monitores y becarios. El de reubicación socioeconómica lo Sí, dejamos para el jueves de esta semana para poder cumplir con nuestros compromisos. perfecto. El día de hoy. Listo. Quiero validar que tú me escuchas bien. Sí, señor, escuchamos bien, profe. No lo vemos ya, profe. Ya, ahora sí, pero entonces el audio... Apagué la cámara un minutico mientras me acomodo. Listo, profe. Para quienes están integrando el día de hoy, vamos a tener el tema de qué pasa con el presupuesto de docentes ocasionales y monitores y becarios. Buenas noches para todos los que se están conectando. Tenemos ya 52 personas. Saludamos pues hoy al profesor Ismael Peña, vicerrector de la sede de Bogotá, quien nos acompaña con la presentación de algunas respuestas a inquietudes que han surgido recientemente con este tema de monitores y becarios y docentes ocasionales. Agradecemos pues de costumbre la participación que de costumbre ustedes están teniendo en estos lunes a las 7 de la noche. La idea pues en este espacio es poder resolver de primera mano las inquietudes que se tienen del desarrollo de la gestión, asuntos administrativos y demás aspectos pues que tienen que ver con el convivir y el día a día de la sede de Bogotá. Profe Ismael, ¿nos confirmas que estés escuchando bien? Si quieres Sí, saludar señora, yo te a la escucho bien. audiencia pública, al profe. Bien, buenas tardes para todas y para todos. Primero, muchas gracias por estar aquí presentes y tratando de clarificar los temas que pues son de interés de la comunidad del día de hoy. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, hay algunas preguntas que hemos recogido de redes sociales, de el voz a voz que de pronto hemos tenido con estudiantes, con profesores. Primero, pues el tema de docentes ocasionales, profe. ¿Cómo se calcula ese número de docentes ocasionales que requieren las facultades? ¿Cómo es ese proceso administrativo y qué aspectos se tienen en cuenta en la sede de Bogotá? Perfecto, sí. A ver, normalmente en el caso de la sede de Bogotá, la sede tiene unos 2.200 profesores con los cuales se prestan todos los servicios docentes de la sede.
y normalmente requerimos unos docentes ocasionales que nos ayudan a cumplir las clases que no alcanzan a dictar los profesores de tiempo completo. Y normalmente, ¿cómo se calculan? Entonces, primero que todo, los profesores que ocupan algún cargo académico administrativo, liberamos, por ejemplo, yo como vicerrector de la sede, liberamos la planta docente y entonces cada facultad empieza a sumar esos cursos que los profesores dejamos de dictar. Por otro lado, también las situaciones administrativas especiales, los años sabáticos o las comisiones no remuneradas que tienen los profesores o las comisiones administrativas, por ejemplo, profesores que salen a prestarle un servicio al Estado en un ministerio, en un organismo descentralizado, entonces también liberan el presupuesto de la planta y esto lo sumamos a los docentes ocasionales. Adicionalmente, en algunas facultades históricamente requieren más profesores de los que tiene su planta docente, entonces se suman ese valor a el presupuesto de docentes ocasionales cada año. Este año, por ejemplo, nosotros tenemos un presupuesto de docentes ocasionales de 7.500 millones de pesos para todo el año en la sede de Bogotá y que es el presupuesto que se aprueba en el primer consejo de la sede del año. Adicionalmente, nosotros sumamos unos recursos que tienen que ver con, o que se logran, por un lado, de las facultades que tienen recursos propios y nosotros de la nómina liberada, de esos recursos de la nómina liberada, podemos agregar unos recursos adicionales a esos 7.500. Este año, en el primer semestre, se asignaron unos 3.500 millones de pesos y posteriormente con esos otros recursos logramos agregar 1.400 millones adicionales. No sé si enredé mucho la pita o si es suficientemente claro. Ya vamos recibiendo algunas preguntas, profe, entonces yo creo que podemos pasar a estas previas que tenemos y ya le cuento qué preguntas nos hacen específicamente. Profe, ¿cómo se calcula esa remuneración por hora y qué otros elementos contempla además de la división por hora del contrato, específicamente en docentes ocasionales, y por qué esa diferencia con los profesores de planta? Bueno, es bien importante la diferencia. Voy a empezar por la diferencia. Un profesor de planta, de tiempo completo o de dedicación exclusiva, tiene que cumplir tres funciones misionales: la investigación y la extensión adicionalmente a la docencia. Entonces, nuestro tiempo está dividido entre el tiempo que le dedicamos al número de cursos, que es el 50% de nuestra dedicación, y el otro 50% a investigación o extensión solidaria. Adicionalmente, podemos tener cargos académico-administrativos en las facultades como vicedecano o vicedecana o como director o directora de un departamento. Bien, pero nosotros no, cuando contratamos un docente ocasional, no lo contratamos para las tres funciones misionales, sino única y exclusivamente para la función de docencia. Es decir, que a este profesor ocasional no le ponemos carga de investigación, ni le ponemos carga de extensión solidaria, ni le ponemos carga administrativa. Entonces a él lo contratamos para que dicte 1, 2, 3 y hasta 6, 5 cursos, normalmente máximo, desde 2 horas de clase, dependiendo el tamaño de horas del curso, hasta 21 horas de clase a la semana. ¿Y cómo lo calculamos? Es un estándar, es una norma que tiene una relación directa a la manera como calculamos el valor hora de un profesor de planta. Se tienen en cuenta básicamente 3 elementos. El primero es la formación académica.
Entonces va a ganar distinto un profesor que solo tiene pregrado a un profesor que además de su pregrado tiene una maestría, y ese profesor va a ganar distinto, menos que un profesor que tiene un doctorado. Adicionalmente, también tenemos en cuenta la experiencia, es decir, que un profesor, a medida que va ganando años de experiencia profesional o como docente, también le vamos incrementando ese valor. Entonces, también será distinto. Entonces, un profesor que tiene un pregrado, 2 años de experiencia, y el tercer elemento que consideramos es si el profesor tiene una certificación de suficiencia en un segundo o en un tercer idioma extranjero. Entonces también el profesor que no tiene la suficiencia en un segundo o tercer idioma va a ganar menos que el que tiene suficiencia en un idioma y que el que tiene suficiencia en 2 idiomas. Voy a, si me permites, a manera de ejemplo, un profesor que tiene un pregrado, que tiene solo 2 años de experiencia y que no habla ningún idioma diferente al español, pues va a tener una asignación pequeña por valor hora. Esta asignación es de 24.662 pesos por el valor hora, que multiplicado por las 4 horas y por el número de cursos, el número de horas que dicta a la semana y el número de semanas, el profesor en efecto recibiría un valor de 301.784 pesos por mes por esas 4 horas. Adicionalmente, él recibe al final de su contrato pues la carga, las prestaciones que por ley tiene derecho. Pero por el contrario, si esta persona es un profesor que tiene maestría y que tiene 5 años de experiencia, el valor hora sería de 52.611 pesos. Y un profesor que tiene doctorado y que tiene 10 años de experiencia recibiría un valor hora de 65.764 pesos la hora. Si yo multiplico eso lo hago equivalente a tiempo completo, pues el profesor de tiempo completo o el profesor de tiempo completo que recibe 65.764 pesos es como si tuviera un equivalente de 10.552.000 pesos, más o menos. El que tiene maestría, equivalente a 8.417.000, y el que tiene solamente pregrado, un valor de 6.415.520. Si yo, repito, hago equivaler las 4 horas a las 40 horas por mes del profesor. Gracias, profe. Precisamente frente a esas dedicaciones en tiempo de las horas, realmente, ¿qué es lo que pagamos a través de esa hora? ¿Es la hora dictada? ¿Pagamos preparación de la clase, evaluación, o qué elementos desde la normatividad nos permite en términos salariales pagarle a los ocasionales? Sí, según la norma vigente, el profesor recibe por el valor de la hora dictada, y adicionalmente recibe su carga prestacional, que es diferente al tiempo que, por ejemplo, un profesor de cátedra que recibe un 25% del valor de la hora para la preparación de la clase, y un profesor de dedicación exclusiva o un profesor de tiempo completo, dentro de su jornada de el 50% de dedicación a la docencia, pues va a tener también unas horas de preparación de esa clase. Sí. Profe, nos preguntan si realmente el dinero, el recurso para profesores ocasionales con respecto al año 2022 disminuyó. No, el presupuesto no disminuyó. El presupuesto, a ver, hay dos, y esto es clave porque puede uno llamarse a engaños o si no se aclara. Hay un presupuesto de funcionamiento
que viene de recursos de nación. Ese recurso se va incrementando de acuerdo al IPC cada año, se incrementa anualmente, pero por supuesto, tenemos un problema, y es que en muchos casos los profesores ocasionales podrían terminar un doctorado y aumentar ese valor, ¿sí? Eso por un lado. Pero adicionalmente, una vez aprobado el presupuesto que tenemos de funcionamiento, que viene de recursos de la nación, la universidad busca recursos propios para incrementar ese valor. Y también las facultades lo hacen, porque las facultades han ido aumentando su carga en términos de posgrados, de maestrías, de doctorados, y requieren tener más profesores que les ayuden con todas esas actividades académicas que adicionalmente cada una de las facultades está asumiendo. Y por esa razón es difícil que uno esté satisfecho con el valor de los ocasionales, del valor de recurso asignado para profesores ocasionales. Pero en este momento podemos decir que el recurso necesario para este semestre está completo. Todas las facultades tienen el recurso adecuado. Esta mañana logramos un movimiento presupuestal que nos permitió agregar 85 millones de pesos que requería la Facultad de Odontología. Y con esto ya todas las facultades tienen el 100% de sus necesidades satisfechas. Profe, entonces recapitulando un poco, cuando nos mencionan en el chat que en semestres anteriores se pagó horas de preparación, quizás no era una buena práctica, porque lo real es que no se puede pagar preparación en el tiempo de la vinculación de docentes ocasionales. Entonces la profesora que mejoró sus condiciones de formación, en este momento deben pagarle acordes con su formación. ¿Es verdad, profe? Por supuesto. Sí, por supuesto. Un profesor que trae una maestría o que trae un certificado de idioma, un IELTS o un TOEFL, o para inglés, o un equivalente C2, C1, perdón, o B2 en francés o en alemán, se le incluyen todas estos valores. Lo mismo, hay varios de nuestros profesores son estudiantes de doctorado nuestros, y al terminar su doctorado, por supuesto, inmediatamente el factor salarial o el factor que se le paga por la docencia ocasional se incrementa. Gracias, profe. Hay algunas otras preguntas de docentes ocasionales, pero pues creo que las hemos ido respondiendo. Realmente es la hoja de vida lo que pesa a la hora de la valoración del contrato y la denominación por horas. Es muy importante. Se hace un trabajo colaborativo entre la facultad y la división de personal, la dirección de personal de la sede. Es a partir de los datos que suministren los profesores ocasionales y los documentos para la vinculación. Profe, pasemos un poco a monitores y becarios, y de pronto después me devuelvo algunas preguntas de docentes ocasionales. ¿Qué es lo que pasó con el recurso para monitores y becarios? Sí, el gerente de la universidad. Sí, me estás escuchando bien, ¿cierto? Sí, profe, un poquito entrecortado, pero bien. A ver, listo, sí, perfecto. Es que estoy en movimiento y bueno, pero a ver, el gerente nos ha explicado cómo funciona el presupuesto en diferentes momentos, y él habla de un término de gimnasia financiera. Los recursos que recibe la Universidad Nacional de presupuesto del Estado, de presupuesto nacional, no es suficiente para las necesidades que tiene la universidad. En ese sentido, cada periodo se tienen que hacer ciertos ajustes al presupuesto para poder cumplir y satisfacer las necesidades de la universidad. En este sentido,
nosotros no recibimos recursos en el presupuesto asignado este año para contratar estos estudiantes. Dentro de la gimnasia financiera, el gerente una vez obtuvo, se aprobó o se autorizó que el recurso que el año pasado no se gastó se pudiera utilizar este año, nos asigna los recursos para poder contratar en este primer semestre a estos estudiantes. ¿Eso qué significa? Que estaremos llamando a un consejo de facultad extraordinario para poder aprobar esta contratación y esperamos que el 1 de marzo pues ya estén estos estudiantes contratados. Es un tema difícil de comprender pero aquí el asunto tiene que ver con la dificultad que tiene la universidad para poder satisfacer todas sus necesidades con respecto a los ingresos del presupuesto del Estado. Nosotros tenemos que apropiar matrículas de pregrado, matrículas de posgrado y una vez que sepamos cuánto pagaron los estudiantes de posgrado y cuánto pagaron los estudiantes de pregrado, ya con ese recurso, si el recurso es el estimado o un poco más del estimado, el presupuesto se puede aumentar para ciertas cosas. Pero si llegamos a tener una baja en eso, el presupuesto no puede aumentarse. Y la universidad tiene que arrancar siempre el año con unos presupuestos conservadores que le permitan garantizar todos sus compromisos. No podríamos contratar profesores ocasionales si no tuviéramos el ingreso de los recursos propios, si ese es el rubro con el que los contratamos. Entonces es un asunto complejo y es un asunto en el que la gerencia está todo el tiempo tratando de hacer eso que, repito, denominan gimnasia financiera para poder cumplir con todos los requisitos. Pero aquí, en resumen, el asunto es dar una parte de tranquilidad. El 1 de marzo, esos estudiantes estarán contratados, estarán vinculados, es el término correcto. Gracias, profe. Entonces, pues deben estar pendientes de las convocatorias a través del portal único. Las facultades pues harán el proceso formal. También tenemos casos, aprovecho para mencionar porque eso está un poco apoyado de manera importante por la Secretaría de Sede y en ocasiones hemos tenido que alargar los cronogramas porque o tenemos convocatorias desiertas porque no encontramos los estudiantes que apliquen, o los estudiantes no registran la información en el tiempo, o los profesores no seleccionan los estudiantes. Entonces, en la medida en que estemos ajustados al cronograma que se va a sacar de monitores y becarios, pues podremos tener la vinculación lo más pronto posible. Hay facultades que tienen mayor carga en términos del número de monitores y becarios, entonces es importante también tener presente que detrás de eso están personas, seres humanos que tienen también jornadas laborales extensas y que hacen lo mejor posible para llevar a cabo las convocatorias. Profe, nos preguntan precisamente en este tema, ¿por qué de pronto se piensa que se invierte los recursos en otras acciones de la sede, como lo de torniquetes, que en algún momento también tuvimos un live? De pronto, para esas personas que no nos acompañaron en esos live, ¿qué diferencia hay entre los recursos de funcionamiento y los recursos de inversión? Sí, el presupuesto de la universidad se divide por rubros y en particular uno de esos rubros tiene que ver con vigilancia. La universidad tiene la obligación de garantizar que los bienes de la universidad, pues cuidar los bienes de la universidad y cuidar, por supuesto, los bienes de las personas que ingresan a la universidad. Nosotros lo que estamos haciendo es optimizando el recurso de vigilancia para, al tener mayor tecnología, poder depender menos de esas empresas de vigilancia que tenemos que contratar. Por supuesto que, por ejemplo, instalar los torniquetes tiene un costo,
por supuesto, tiene un costo llevar la red hasta el sitio donde están los torniquetes, tiene un costo los lectores que utilizan estas máquinas, pero son costos que están previstos dentro de los rubros de vigilancia y lo que estamos es optimizando esos rubros y hacemos esas inversiones. Y fíjense que no podemos hacer sino una portería, empezar con una portería, luego vamos a comenzar la portería de la carrera 45 y seguramente esperaremos otros recursos para poder pasar a otra portería. Cada portería de estas, sin contar los datos de internet y esto que requieren para poder hacer ese trabajo, tiene un costo más o menos de 200 millones de pesos, que es un recurso importante, pero insignificante comparado con el presupuesto de la misma vigilancia que nosotros tenemos que hacer. Si yo sumo todos los valores, todo lo que me cuesta una portería, realmente el valor es de unos 300 millones de pesos por portería. Es un valor, repito, alto, dado que tenemos 5 o 6 porterías a las cuales nosotros podríamos agregar eso. Pero, por otro lado, es importante que la implementación de este sistemas de seguridad que la universidad ha venido realizando en los últimos años, y como explicamos en un live anterior, esto no es un asunto nuevo. Esto se viene planeando desde el 2015. El 2015, la tasa de robo, por ejemplo, de bicicletas, cayó casi a cero. Y la tasa de robo de computadores de estudiantes también disminuyó bastante, aun cuando todavía tuvimos en el semestre anterior el hurto de un computador a uno de los estudiantes. Entonces, todo esto, claro que cuesta, pero pues tiene también un sentido que tiene que ver con la protección de los bienes de la universidad. Gracias, profe. Hay personas que se han estado vinculando como recientemente a este espacio. Entonces, un poco para recapitular, profe, ¿por qué nosotros en la sede de Bogotá tuvimos tantas dificultades en términos de la percepción que tienen los estudiantes frente a dificultades en la vinculación de docentes ocasionales y monitores? ¿A qué se debe, un poco para recapitular y contarle a los que se están integrando hasta ahora a este espacio, profe? En resumen, que el presupuesto que se nos asignó de funcionamiento de recursos de la nación fue equivalente al, por supuesto, como sucede en esta dinámica financiera, equivalente a lo asignado el año pasado, hace un año, por esos mismos recursos. Pero posteriormente, cada año, tan pronto se aprueba ese presupuesto, comenzamos a hacer movimientos presupuestales de otros recursos que tiene la universidad, recursos propios. O, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si se nos pensionan 3, 4 profesores, nos libera un recurso que mientras se hace el otro concurso nos permite sumar la plata de ocasionales. Por eso el recurso de ocasionales con que se aprueba al comienzo del año nunca es equivalente al del año, a lo que termina el año. Y desafortunadamente no podemos presupuestar de recursos de la nación todo lo que se gastó, sino que tenemos que presupuestar el incremento de lo que se nos asignó en enero. Y repito, posteriormente seguir haciendo, usé el término del profesor Álvaro Viña, de gimnasia financiera para garantizar que esos recursos permitan terminar el año. Lo cierto es que la universidad siempre ha podido dictar sus cursos, siempre ha podido trabajar y los estudiantes, a pesar del aumento del número de cursos, los estudiantes pues tienen los cursos programados. ¿Sí? Gracias, profe. Estoy poniendo aquí en el chat una pregunta que nos llegó por interno y tiene que ver con becarios, que porque ya iniciaron actividades. Es importante aclarar que existen los becarios de posgrado y monitores y becarios de pregrado. Cuando ya las personas que están vinculadas son los becarios de posgrado que están ejerciendo actividades de docencia
esos recursos fueron aprobados el año pasado y este año a través del Consejo de Sede. Pero en este caso el profesor Ismael nos habla de los recursos que ya se tienen para poder ejecutar y abrir convocatoria de monitores y becarios de pregrado. Y había otra pregunta también en el chat de por qué los profesores ocasionales debían hacer la vinculación de becarios o de monitores o hacer parte del proceso de selección. Este proceso no es de los profesores ocasionales, es de las áreas curriculares y las facultades, y son ellos quienes hacen el proceso de vinculación. Profe Ismael creo que se nos fue, pero vamos a mirar cómo lo vamos a vincular de nuevo. Ya. De pronto la red estuvo mala en ese momento. Y a la otra pregunta que dicen que si para este semestre tenemos recursos para monitores y becarios, ya informamos que sí va a haber los recursos, se van a abrir las convocatorias para empezar en el mes de marzo. Y les pedimos estar muy pendientes de la convocatoria. Bueno, profe, no sé si de Creo que tuve pronto... problemas de red, pero y parece que tengo una conexión inestable, pero por favor, profe. Sí, profe, ya dimos respuesta frente a la pregunta de los becarios de posgrado, qué diferencia tenía con los becarios de pregrado y el proceso que se va a adelantar próximamente para la vinculación y que son desde las áreas curriculares. Profe Ismael, todavía porque se le ve un poco lenta la red, si quiere hacer algún mensaje de cierre frente a este tema de ocasionales y monitores. Se fue el profe. Mencionaba aquí alguien creo que está vinculada con ciencias económicas, Mari Negri 21, para en este caso la hoja de vida. Usted debió haber anexado documentos para la vinculación y ahí pues deben estar todos esos elementos de formación y demás, y sobre esos documentos es que se debe estimar el valor. Tendría que revisar con el departamento en el que va a estar vinculado para que puedan acoger la resolución correspondiente, porque es una resolución formal en la que se establece la denominación de puntos y a partir de eso el factor salarial. Eso no, eso está por norma y pues todas las facultades deben acogerlo en el proceso de vinculación. Vamos a volver a intentar aquí. Creo que no alcanza a vincularse. No, creo que ya el profe se desconectó. Entonces, pues como hay dificultades de red, pues importante que quienes hayan vinculado en los últimos minutos revisen el live que va a estar disponible en el espacio de Instagram de la sede de Bogotá. Y pues con esto ya agradecemos la participación. Sabemos que pues seguirán muchas inquietudes nuevas en el desarrollo del semestre. Es un año bastante complejo para todos, pero pues la idea es poder estar con la información de la mano que podamos darle a través de estos espacios. Buenas noches para todos. Muchas gracias.